la hiperuricemia asintomática, esto tenga beneficio, por ejemplo, en hipertensión. Este trabajo del doctor Fake, realizado en adolescentes con hipertensión arterial, demostró que cuando les da alopurinol para reducir el nivel de ácido úrico, sin ningún tratamiento para la presión, les reduce las cifras de presión arterial. Y luego en la diabetes mellitus, en este trabajo publicado en el 2012, la elevación del ácido úrico se identificó con un marcador de riesgo para el inicio de la diabetes en aquellos pacientes que eran hipertensos. Por ejemplo, en este otro trabajo en el cual se incluyen 100 pacientes diabéticos normotensos con menos de 5 años de diagnóstico de la diabetes, normouricémicos, y se les da un tratamiento con 900 miligramos de alopurinol versus placebo seguidos a 12 semanas y se ve la vasodilatación mediada por flujo o por nitroglicerina, se demostró lo siguiente. Obviamente con 900 miligramos les bajó el ácido úrico de 5 a 2.3. No era ninguna sorpresa. Sin embargo, la hemoglobina glucosilada antes del tratamiento 6.1, 5.5 después del tratamiento, de modo tal que los pacientes mejoraron su situación y esto demostró que los pacientes tenían mejoría de no solo de los niveles de glucosa, sino también de la función endotelial. Esto viene entonces a demostrar que la reducción del ácido úrico en situaciones como la diabetes mellitus, como la hipertensión arterial, reducirá el nivel de riesgo cardiovascular de los pacientes y que deberá ser un ángulo en el cual deberemos dar tratamiento a los pacientes cuando tengan elevaciones de la cifra de ácido úrico por arriba de 5 miligramos y que en un momento dado, aunque sean asintomáticos, podremos modificar el riesgo cardiovascular o incluso en el paciente que no tiene diabetes, pero tiene elevación de ácido úrico por arriba de 5 miligramos, deberá pensarse en la posibilidad de reducir el nivel de ácido úrico con alopurinol para reducir el riesgo cardiovascular y el riesgo de desarrollar diabetes en ese tipo de pacientes, así como en el paciente con síndrome metabólico diagnosticado, en el cual ya existe un riesgo cardiovascular incrementado. Habrá que pensar en tratar a los pacientes que tienen ácido úrico por arriba de 5 miligramos. Hasta aquí, no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta para terminar en tiempo y forma de acuerdo a lo esperado. Muchas gracias por su invitación, muy amables. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, puede acercarse a los micrófonos. Tenemos ahorita bastante tiempo con el doctor, sobre todo que este es uno de los temas más importantes. Y si no, bueno, a mí sí me gustaría preguntar al doctor. Actualmente tenemos muchos dimes y diretes en cuanto a cuáles serían los criterios para síndrome metabólico. ¿Sería ya conveniente incluir como tal la hiperuricemia con este nivel ya como un criterio? Gracias. Indiscutiblemente que hay la suficiente evidencia epidemiológica para decir que la hiperuricemia, aún asintomática, es un factor de riesgo cardiovascular, de modo tal que incluirla dentro del síndrome metabólico sería un factor que nos permitiría diagnosticar de manera más temprana a la gente que aún no clasifica para síndrome metabólico, pero que tiene un incrementado riesgo cardiovascular. ¿Cuál sería el punto de ventaja para los pacientes? Descubrirlos en etapas más tempranas y poderles ofrecer tratamientos que al final modifiquen la aterosclerosis, que es la que lleva a la muerte a los pacientes. Dígame, doctor. Sí, doctor. Nada más quería preguntar, ¿se usa también la colchicina en ese caso o qué efecto nos puede dar? No, es distinto. Alopurinol, porque en ocasiones manejamos. Colchicina es un fármaco colchicina es un fármaco bastante antiguo, pero lo debemos usar solo para la crisis de gota. Cuando el paciente tiene la acumulación de ácido úrico en la articulación, tiene dolor, tiene inflamación, ahí puede usar colchicina o puede usar antiinflamatorios no esteroideos, lo que usted prefiera. Recordar que colchicina, bueno, le resuelve más rápidamente el ataque de artritis gotosa, quizás con el evento adverso
de diarrea dependiendo de la dosis. Pero colchicina no modifica los niveles de ácido úrico. Hasta el momento en México, solo alopurinol. Gracias. No, gracias a usted. Dígame, doctor. La situación es esta, el inicio de la dosis con alopurinol vamos de 300 miligramos o hay que iniciar con 100 miligramos. Bien. ¿Cuál es ¿Qué es lo recomendado? ¿Cuál es lo recomendado? Bien. Ahora, es necesario llegar a la meta, vamos a poner en un paciente que tiene 7, llegar a la meta de 4, ¿y qué tanto tiempo se le va a dar el medicamento, el Claro. alopurinol? Sí, esa es una pregunta que los pacientes siempre hacen. ¿Y cuánto tiempo me lo voy a tomar? Bueno, sí es necesario, empezando de atrás para adelante, sí es necesario llegar a la meta. Y es necesario porque como en diabetes, como en hipertensión, como en lípidos, la palabra meta tiene un significado distinto a el deporte. Cuando uno le menciona metas al paciente, el paciente cree que es el lugar al cual debe de llegar y detenerse, como sucede en el deporte. La palabra meta en medicina significa algo totalmente distinto. Significa que cuando llegue a esa cifra que usted le marcó, ahí es donde le va a empezar el beneficio de la protección que usted busca. Por eso en el paciente diabético le insistimos en la hemoglobina glicosilada en 7 o menos, en el de la presión en menos de 140, 80, etcétera. Entonces, sí es indispensable que lo lleve a la meta de menos de 5 para que obtenga el beneficio. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo, porque el paciente que ya tiene un riesgo condicionado por la genética, condicionado por el síndrome metabólico o por los estilos de vida, no lo va a mejorar. En cuanto le suspenda el tratamiento, en 2 o 3 meses le va a volver a subir y regresará el riesgo. Entonces, ¿cuánto tiempo? Prácticamente todo. Respecto a la dosis, la estrategia es que el paciente que no tenga daño en el riñón, en el filtrado glomerular, deberá iniciar con 300 miligramos día. Y de ahí, como en el royal de los pasteles, le va haciendo el ajuste hasta llegar a la cifra meta de menos de 5 miligramos. Recordando que en los pacientes que tienen artritis gotosa, que ese es otro caso independiente, pero vale aquí recordarlo, el uso de alopurinol puede desencadenarles ataques de gota. Entonces, eso es algo que hay que mencionarle siempre al paciente, porque lo empieza a tomar, le da el ataque de gota y lo suspende. Y va ajustando cada 3 o 4 semanas hasta llegar a la meta deseada. En el paciente con tasa de filtrado glomerular hay que reducir, si está en menos de 50 la tasa de filtrado, reducir el 50% de la dosis. Muchas gracias. A usted, doctor. Dígame. Doctor, lo felicito por su plática muy interesante, breve y muy explícita. Es conocido el papel del proceso inflamatorio por el ácido úrico en diversos padecimientos. Existen en México estudios realizados por el doctor Alejandro Treviño Becerra, nefrólogo del Centro Médico Nacional, muy interesantes en el capítulo de la insuficiencia renal. Altas dosis de inhibidores de xantina oxidasa, el alopurinol en este caso, para el manejo de los niveles elevados de urea y creatinina. Los estudios son bastante concluyentes en el sentido de que mejoran significativamente estos niveles y el paciente alcanza estabilidad durante mucho tiempo y tardan más tiempo en entrar a diálisis. De modo tal que la dosis que se prescribe es de 10 miligramos por kilogramo. 10 miligramos, bueno, Algo así. sí, o sea, por ejemplo, un paciente de 60 miligramos debe recibir 600 miligramos. Ok. Por decir, no saco ahorita la cuenta de a cuánto corresponde. Pero lo importante es que se deben de manejar altas dosis para que sea eficaz, porque luego manejan 100 miligramos o 300 miligramos y eso realmente no produce el efecto que se espera para la meta que se persigue. Claro, muy de acuerdo con su comentario. Mire, veíamos en el último trabajo de la diapositiva pacientes normouricémicos a los cuales se les dieron 900 miligramos de alopurinol y eran normouricémicos. ¿Por qué? Porque lo que se busca es reducir lo más posible el nivel de ácido úrico y del efecto nocivo de xantina oxidasa sobre radicales libres y todo esto. No tocamos mucho del tema renal porque la estrategia era hablar
sobre síndrome metabólico. Pero efectivamente tiene usted toda la razón, hay muchos trabajos publicados a ese respecto y nos sucede con alopurinol como en todas las enfermedades crónicas, que nos gusta irlo dosificando como de a poquito, como que nos da miedo decirle al paciente tómese 2 o 3 tabletas, pero debemos recordar aquí que lo importante es la meta a obtener, que es donde el paciente empieza a tener el beneficio del tratamiento. En eso estoy totalmente de acuerdo con usted. Sí, me pareció muy importante mencionar las altas dosis porque luego cuando los nefrólogos prescribimos las altas dosis de alopurinol y caen en manos de otro médico, le dice, está usted recibiendo dosis muy altas, su ácido úrico está bien, y se los bajan a 100 miligramos. Claro, y además recordar hoy día que, por ejemplo, diálisis es un problema importantísimo, enfermedad renal crónica. Muchas gracias. Dígame, doctor. Doctor, muchas felicidades por su plática y 2 preguntas. Una, ¿a qué edad podemos empezar, aunque tengamos niveles límites o ligeramente elevados, Sí. con alopurinol? Porque yo tengo una idea de que a cierta edad, por decir X, 60 años, Sí. ¿sí? Debemos de empezar con dosis como el ácido acetilsalicílico, el Ujú. Protec, ¿sí? Sí. Esa es una. Y la otra, en caso de tener elevaciones de ácido úrico y tofos en un paciente, ¿qué se recomienda de tratamiento? Bien. Como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Recuerde usted que el metabolismo del ácido úrico se hace diferente entre los hombres y las mujeres. En los hombres, la elevación del ácido úrico empieza a manifestarse al llegar a la adolescencia, porque los hombres no tenemos estrógenos que modifican el metabolismo del ácido úrico y que hacen que en las mujeres premenopáusicas se mantenga el nivel bajo. Entonces, cuando hablamos de pacientes masculinos, puede iniciar el tratamiento desde la adolescencia, cuando usted detecta cifras elevadas de ácido úrico. Y ese es un problema frecuente en México hoy día, independientemente del asunto de que tuvieran o no herencia para tener elevado el ácido úrico, la dieta rica en fructosa en México, que genera el segundo lugar en obesidad en niños, nos va a exponer a tener cada vez más adolescentes obesos y con problemas no solo de riesgo cardiovascular, sino de ácido úrico, porque a eso agréguele el hecho de que no hacemos actividad física. De modo que en hombres desde la adolescencia, hablando de 13 años promedio como punto de corte, en las mujeres, si no tienen enfermedades que incrementen el ácido úrico, habitualmente casi como regla van a empezar con el trastorno después de la menopausia. Entonces, ese sería como un punto de corte general y habría circunstancias luego especiales en las mujeres en tratamientos, digamos, de quimioterapias, etcétera, pero en general eso sería. Luego, la segunda parte de su pregunta es el hecho de que en la artritis gotosa tofácea es el paciente que ya tiene años con acúmulo de ácido úrico. El tratamiento es el mismo, alopurinol, llevarlo a las cifras más bajas posibles, el promedio sería 3, para que se pueda el paciente evitar el daño que siga adelante, que sería insuficiencia renal, la probabilidad incrementada de hipertensión si es que todavía no la tiene, o infarto agudo del miocardio. Pero el tratamiento es el mismo, alopurinol. Los tofos no duelen habitualmente, deforman las articulaciones, sobre todo manos y pies, pero el paciente no lo siente una necesidad porque habitualmente no le duelen, es más el aspecto estético. Pero la meta es la misma, un promedio de 3, cuando mucho 4. Y la dosis para un paciente de la primera pregunta, ¿cuánto sería? La dosis con la que se recomienda iniciar siempre es 300 miligramos, pero habrá pacientes en los que tenga que llegar hasta 1200 para alcanzar la meta. Ahí va a depender de la característica del paciente. Gracias, doctor, No, muy usted amable. muy amable. No sé si tengamos más tiempo o ya, Sí, o más tenemos preguntas. más tiempo para preguntas, algún comentario. Si no, a mí me gustaría preguntar, la dieta, ¿cómo nos podría apoyar en dado caso que yo tengo a mi paciente ya con diabetes, con hipertensión, con dislipidemia, ya le estoy dando 3, 4 medicamentos, insulina y todavía veo que tiene este nivel de ácido úrico y darle alopurinol? ¿La dieta, las modificaciones al estilo de vida nos podrían ayudar? ¿Qué tengo que empezar? ¿Con qué tratamiento primero? ¿Qué tratamiento después? Indiscutiblemente que cuando hablamos de enfermedades crónicas, los estilos de vida son básicos y sí sirven.
De modo que mejorar la dieta, la actividad física son parte esencial del tratamiento no solo de la hiperuricemia, sino de hipertensión, diabetes, etcétera. Si el paciente sigue realmente la dieta que se le debe de dar para diabetes, y aquí tienen muchos expertos en nutrición, el paciente va a tener que restringir cantidades de alimentos ricos en purina y alimentos ricos en fructosa. Porque algo que cotidianamente nos sucede con los pacientes, sobre todo diabéticos, que no les explicamos la dieta a fondo, es que suelen desayunar y cuando ustedes les preguntan qué desayunó y dicen, no, yo desayuné bien sano, mi mujer me preparó un plato con papaya, melón, plátano y le puso yogur y le puso almendritas. Pues sí, es un desayuno bien natural, pero bien lleno de carbohidratos y de fructosa. Que entonces cuando lo medimos a la diabetes, a lo que debe de consumir, a las cantidades de calorías y proteínas, automáticamente le va a reducir la cantidad de fructosa y también habrá que enseñarle que, por ejemplo, la cerveza tiene un incremento en los niveles de ácido úrico, las comidas caldosas también tienen un incremento en el ácido úrico y habrá que restringirlas. Será muy importante el apoyo del equipo de nutrición para el cumplimiento de las metas. Ok, última pregunta. Dígame, doctor. Muchas felicidades, doctor. Nada más 2 preguntas. En este grupo de adolescentes que trató con ¿qué dosis se utilizaron de alopurinol? ¿Tenían algunas comorbilidades? Sí, estos eran hipertensos iniciales en la adolescencia, en los cuales se descartó la probabilidad de hipertensión secundaria, por ejemplo, alguna estenosis de arteria renal, hipertiroidismo, etcétera. Al final, el doctor Fake concluyó que eran hipertensos idiopáticos, como los adultos. Y él inicialmente, una vez descartado el proceso de hipertensión secundaria, les dio 600 miligramos de alopurinol y lo siguió a lo largo de 6 meses sin tratamiento hipertensivo para ver qué sucedía. Y él descubrió que cuando les bajaba el ácido úrico, les bajaba la presión arterial. La segunda pregunta, dígame. ¿El uso de inhibidores de la SGLT2 tiene alguna modificación con el ácido úrico? No, porque la absorción de los inhibidores, los transportadores de tipo 1 y de tipo 2, que la mayoría son de tipo 2 los que están en el túbulo proximal, básicamente se encargan de sodio y de glucosa. El medicamento que le puede modificar la excreción de ácido úrico a favor del paciente sería de los bloqueadores de los receptores de angiotensina losartán, porque es el único de los medicamentos que tiene un efecto úrico-súrico. También lo tiene el ácido acetil salicílico, pero tiene que usar dosis altísimas. Es mejor usar losartán. Muchas gracias, felicidades. No, usted. Pues agradecemos al doctor Duarte esta excelente plática. Yo espero que a todos nos haya dejado muchos nuevos conocimientos. De todos modos, si tienen dudas.